Carlos Messía, abogado constitucionalista, expresidente del Tribunal Constitucional y además excongresista de la República. Señor Messía, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Hay varios temas muy interesantes que se van a debatir mañana en la Comisión de Constitución que tienen que ver, digamos, con el presidente de la República, incluso con tratar de trabar posibles candidaturas. Empecemos con una quizá que genera polémica y desde el punto de vista técnico quería saber su apreciación. El proyecto del congresista Diego Bazán, que busca reducir el número de votos para la vacancia presidencial de 87 a 77, me parece, o 77, no estoy muy seguro. Creo que quiere reducirlo a 72. 72, es una reducción considerable, pero a la par hay un proyecto de la congresista Sigrid Bazán, más bien para aumentar la cantidad de votos, hacer más difícil la vacancia presidencial, hacia arriba o hacia abajo. Una medida de este tipo, ¿es legal? ¿Es constitucional? ¿Es idónea en todo caso? A ver, en el año 2004, si no me equivoco, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia conocida como el caso Lajo, o también 65 congresistas, muy conocida, donde el Tribunal Constitucional entendió que para vacar a los magistrados de la Corte Suprema, al defensor del pueblo y a otras altas autoridades, se requería 87 votos en un reglamento. Y sin embargo, para vacar a un presidente de la República bastaba mayoría simple. Lo único que se requería era el quórum de ley. El tribunal en esta sentencia dijo que había que nivelar la cancha, o sea que el presidente de la República también tendría que ser vacado por una mayoría calificada, sin señalar que tenían que ser 87, 105 votos o no. De manera de que el número no debe ser la mayoría simple, puede ser una mayoría absoluta, una mayoría calificada, pero la cantidad está a disposición del legislador. Eso es en términos jurídicos. En términos políticos y en términos de conveniencia, me parece que reducir el voto a estas alturas se vería como una jugada del Parlamento que me parece que es innecesaria, ¿no? Es decir, a ver, para ponerlo en esos términos, técnicamente es posible. No hay nada que se lo impida. Y si esto terminase en el Tribunal Constitucional, podría simplemente pasar sin ningún problema. Claro que sí, porque, digamos, por ejemplo, vamos a decir, una pena del delito de colusión, el delito de cohecho, son las penas, el monto de la pena siempre está a disposición del legislador. De manera que también en este caso, como se trata de una sanción, la capacidad o el monto o el número de votos que se necesitan para alcanzar la declaración de la vacancia tendría que ser también una potestad del legislador más que de los jueces, aun cuando incluso tratándose de un juicio político como es declarar la incapacidad moral de un presidente de la República. Ya, me queda clarísimo desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista político pareciera algo que claramente está dirigido a tumbarse a Pedro Castillo. Y esa no es la idea, ¿no es cierto? O sea, porque en el Parlamento no encontramos los 87 votos, entonces bajemos. No me parece, porque la legislación debe ser no para las coyunturas, sino más bien para tratar de ganar en institucionalidad, en estabilidad, en reglas claras, que es lo que el país necesita. Que es el otro punto clave, ¿no? Porque claro, uno puede entender los serios cuestionamientos, denuncias y acusaciones que tiene el presidente de la República, Pedro Castillo, pero uno pues no legisla pensando solo en este quinquenio, sino en lo que viene y yo me pongo a pensar, exigir solo 66 votos o 70 y pico votos para tumbarse a un presidente de la República nos podría poner como país en una situación de constante cambio, recambio y cambio. Exacto, y eso es lo que ha venido, lo que justamente ha pasado cuando el presidente Vizcarra, por ejemplo, interpretó que el Congreso de la República no le había dado la confianza. Y entonces hemos entrado en este callejón sin salida, donde las instituciones han quedado desdibujadas, la Constitución es vigente en algunas partes, en otras no, el Ministerio Público hace su papel, el Poder Judicial interfiere con la labor legislativa del Parlamento, detiene la elección del defensor del pueblo, cuestiona la ley y la declara nula la ley que modifica la composición de la SUNEDU, el presidente de la República saca ministros que en un día declaran
que no hay relaciones con el grupo Saharaui, regresa y dice que sí hay, el presidente va a la ONU y dice que innecesariamente, me parece, que hay que reconocer la soberanía de las Malvinas para Argentina, no sabemos dónde estamos, entonces, y en un parlamento donde no hay, parece, los números suficientes para vacar. Entonces, yo lo que creo que lo que estamos viendo es un país donde, a Dios gracias, todavía hay algunas instituciones que funcionan. En algunos países, y lo escuché también al sociólogo Kotler, decir que a pesar de todo, resultaba interesante lo que se veía en el Perú, donde algunos presidentes podían estar siendo procesados y juzgados, como es el caso de Toledo, que se pide su traición, y el caso del presidente Ollanta Humala, ¿no? Sí, claro. Y el propio Pedro Pablo Kuczynski. Alan García también, sí, que bueno, iba a ser detenido, en ese momento sabemos lo que sucedió. Pero, a ver, el otro tema, suspensión, la suspensión del presidente de la República. También nunca habíamos escuchado al menos de eso y se ha introducido, entiendo que lo que buscan es reglamentar algo que ya existe, que se quiere hacer ahí o que se plantea en la Comisión de Constitución. Lo que pasa es que la suspensión se da, según el artículo 114, cuando el presidente está físicamente impedido, temporalmente, digamos, enfermó. Entonces hay que suspender el cargo de presidente y lo asume Dina Boluarte. O el presidente, digamos, está siendo procesado por una de las causales que está establecido en el artículo 117, que es traición a la patria. Entonces, acá lo que se pretende es, como se lo ha acusado al presidente después de la entrevista que tuvo con el periodista Rincón de Canal N. Por el tema de Bolivia. Sí, de CNN. Entonces, lo que se quiere es que ahí habría habido un delito de traición a la patria, entonces por esa causal podría ser suspendida. A mí me parece que tampoco esa... No califica. Lo que pasa es que las cosas son en su momento. Entonces una denuncia por traición a la patria con el presidente de la República no puede demorar medio año, pues. Y todavía ni siquiera ha pasado a la comisión permanente. Entonces me parece que ya pasó la misa de 11. Sí, claro, pero entiendo que eso tiene que ver, claro. Pero aparte me da la impresión que en la Comisión de Constitución hay un proyecto para, me lo decía el congresista Eduardo Málaga, que la Constitución sí permite la suspensión temporal del presidente, no permanente. Por incapacidad física, porque el presidente está enfermo, por incapacidad, porque está siendo acusado por los delitos que están establecidos en el 117, o sea, impedir el funcionamiento del Congreso, que no se da, porque ahí tiene el delito de traición a la patria, porque ha impedido las elecciones municipales, regionales, pero no se dan esas causales. Sí, claro, porque ni siquiera se ha aprobado la acusación constitucional en su contra. Es decir, es. Primero tendría que darse la acusación constitucional para que se le pueda aplicar una suspensión. Así es, pero lo que sucede es que hay una suerte de inmunidad férrea hacia el presidente de la República, porque se dice que no puede ser acusado durante su mandato, salvo por las 4 causales que están establecidas en el 117. Entonces no calza. Lo que pasa es que la Constitución no se ha puesto en este escenario donde hay un presidente de la República que está siendo duramente cuestionado por problema de corrupción, junto con sus ministros, sus allegados y su parentela. La Constitución no se pone en un escenario donde la más alta magistratura pueda ser ocupada, digamos, por un advenedizo o por un jefe de una banda criminal. Se entiende que a la más alta magistratura llega una honorable persona, ¿no es cierto? Y entonces pone la excepcionalidad de la declaración de incapacidad moral. Pero la incapacidad moral, como en la política, juegan los números, la aritmética es importante. Y aquí no hay los 87 votos, y si somos respetuosos de la Constitución, bueno, los peruanos hemos votado por el presidente Castillo y tenemos que aguantar. Bueno, y también uno diría que hemos votado por el Congreso de la República que está actualmente. Y ahí va el otro punto, porque también algunos parlamentarios están empujando el adelanto de elecciones. Incluso la semana pasada se hablaba de que no eran necesarios los 87 votos, que se podría aprobar una reforma constitucional de adelanto de elecciones con 66 votos y luego someterlo a un referéndum y que la población decida si quieren que se vayan todos. Eso sí podría ser, pero lo que sucede... y lo que no se entiende es que eso significaría, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? En la Constitución dice que el mandato de los parlamentarios es de 5 años y que el mandato del presidente de la República es de 5 años. Entonces, si queremos reformar la Constitución, tendríamos que decir que el mandato de los congresistas es de 1 año y medio.
o que el mandato del presidente de la República y de los congresistas es de año y medio, y eso no es conveniente. Pero no se hizo en justamente el año 2000 con la situación de Fujimori. No, porque una de las causales para declarar la vacancia del presidente es la renuncia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fujimori renuncia desde Japón. Entonces se produce la causal de la vacancia. ¿Y el Parlamento qué es lo que decide? Bueno, ¿quién sigue? Seguía Francisco Tudela. Francisco Tudela no quiso, renunció. ¿Quién sigue? No seguía nadie. Entonces, en el Parlamento eligieron a Paniagua. Lo eligieron presidente del Congreso y pasó. O sea, se siguió el procedimiento constitucional que estaba establecido en la Constitución del 93. Solo que esa vez se cometió un error. Se colocó como una disposición transitoria cuando simplemente se trataba de una resolución legislativa. Muy interesante. Muchísimas gracias, señor Carlos Messía, Gracias. expresidente del Tribunal Constitucional, excongresista de la República, experto en Derecho Constitucional. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el procurador anticorrupción, Javier Pacheco. La Fiscalía, entendemos, lo ha culpado del hecho de que hasta el día de hoy no se pueda capturar a César Inostroza, el líder de los Hermanitos.